en ellas se abordan. En esta ocasión nos acompaña José Alejandro Godoy. Él es politólogo y docente universitario. Ha enseñado, bueno, enseña en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad del Pacífico y la ESAN Graduate School of Business. También se ha desempeñado en el mundo periodístico, colaborando como columnista en distintos medios como El Comercio, La República, entre otros. Y bueno, entre sus publicaciones se encuentra El Comercio y la Cultura Política Peruana en el siglo XXI, pugnas entre liberales y conservadores detrás de las portadas, y cuatro libros de historia reciente eh, que han sido editados bajo el sello editorial Debate: El último dictador, Vida y gobierno de Alberto Fujimori, Los herederos de Fujimori, El legado del último dictador, así como los dos últimos libros de reciente aparición que serán comentados en esta entrevista: Peligro, Orden de Disparar, Democracia y Violencia de Perú, 1980-1986, y El Experimento García, Poder, Hiperinflación y Violencia en el Perú, 1987-1990. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Quizás un poco podemos comenzar con una pregunta acerca de su formación. Usted es bachiller en Derecho, tiene un magíster en Ciencia Política, pero se ha desempeñado principalmente en el mundo del periodismo. Tiene un diplomado incluso en Periodismo Político y Análisis Cultural. ¿Podría comentarnos un poco acerca de estas transiciones entre una y otra disciplina, cómo ha influido en su quehacer profesional y sus reflexiones actuales? A ver, yo estudié Derecho originalmente en la Universidad Católica, ¿no? Terminé la carrera hasta el final, ¿no? Y cuando ya estaba en el último tramo de la carrera, básicamente decidí no ejercer, ¿no? Yo creo que el derecho lo que te da como herramientas son varias cosas. Te da herramientas para la vida, ¿no? Del tipo hacer bien un contrato, poderlo leer bien, saber cómo, digamos, interpretarlo, ¿no? Cosa que es muy básica, sobre todo para un montón de cosas que pueden ser muy cotidianas, ¿no? Luego te da un tipo de esquema, un tipo de pensamiento muy importante, sobre todo cuando tienes que ver temas políticos, ¿no? Y claro, allí varios de los cursos selectivos que yo vi se enfocaron mucho en derecho constitucional y en derecho internacional, ¿no? Entonces, por ahí, cuando quise o cuando tenía la intención de ejercer el derecho, era por donde me inclinaba, pero en ese momento no, digamos, estaba mucho más en boga por el crecimiento económico que tenía el país en aquel momento, que era bastante alto, más bien las cuestiones ligadas más al mundo del derecho empresarial. Yo practiqué 2 años en un estudio dedicándome a estas cosas, pero después de 2 años me di cuenta que por ahí no iba. Terminé luego trabajando en un instituto de investigación de la Universidad Católica, ¿no? Y luego y en paralelo yo fui creando un blog, una página web propia, ¿no? Personal, donde comenzaba a hacer comentarios de actualidad y luego, conforme fue avanzando el tiempo, ya fui ejerciendo el periodismo de forma empírica a través de esa página y luego haciendo columnas de opinión para distintos medios. Toda esa etapa más o menos duró hasta el año 2017. Me voy brevemente a trabajar a la presidencia del Consejo de Ministros en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski como asesor de Fernando Zavala. Termina esa breve estancia en la PCM, ¿no? Mi breve estancia obedece también a todos estos vaivenes políticos que se cuentan sobre todo en los herederos de Fujimori, ¿no? Y a partir de allí, yo comienzo a ejercer la docencia universitaria, ¿no? Que es a lo que me dedico junto con algunas cuestiones de consultoría, ¿no? Pero básicamente mi labor central ha sido la docencia desde los últimos 7, 8 años aproximadamente, ¿no? En diversas universidades, pero sobre todo centrado en cursos que tienen que ver con investigación y cursos que tienen que ver con formación periodística y formación en ciencia política, ¿no? Porque en la Católica, por ejemplo, no solamente dicto en la Facultad de Sociales, sino también dicto en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Entonces, si quieres ver un poco mi trayectoria, digamos que la podríamos englobar ahí, y ya en el último tramo, ¿no? Desde el 2019 para adelante, esto ha implicado también un trabajo académico mucho más fuerte a través de 5 libros y 2 capítulos del libro que están publicados y que, digamos, están a disposición del público para quien quiera leer, porque son distintas aproximaciones, sobre todo los 4 últimos que tú has mencionado, Luis, a la historia política contemporánea peruana.
Sí, y justamente estos libros, pues, que abordan esos últimos 40 años, bueno, 45 incluso podríamos decir hasta hoy, hay muchas continuidades que de los últimos herederos todavía persisten. Pero que quería un poco preguntarles, ¿cómo así surge la idea de estos libros? ¿Fue una iniciativa propia? ¿Lo llamaron de afuera? ¿Era un proyecto que fue surgiendo, eh, eh, digamos, paso a paso? El primer libro, que fue El comercio y la política peruana del siglo XXI, está basado en mi tesis de maestría en ciencia política y gobierno, ¿no? Una tesis que fue calificada como sobresaliente. Y una tesis que muy rápidamente en ese momento el Instituto de Estudios Peruanos acogió como una publicación, le añadimos algunas cosas, la convertimos en formato de libro, ¿no? Y es probablemente uno de los pocos estudios que hay sobre un medio de comunicación a profundidad, ¿no? Y con una peculiaridad, ¿no? En ese caso, eso es un libro basado básicamente en entrevistas, ¿no? En entrevistas de los propios protagonistas, entre ellos miembros de la familia propietaria del comercio, es decir, la familia Miro Quesada, ¿no? Y es una suerte de historia del comercio desde dentro, ¿no? Del diario y del grupo en general. Entonces creo que eso es lo que intenta hacer ese primer texto que surge de la tesis. Luego, una vez que ese texto tuvo cierto grado de visibilidad, me llamó en algún momento para conversar Jerónimo Pimentel, director editorial de Penguin Random House, en el Perú, ¿no? Y conversamos sobre la posibilidad de hacer un libro que compilara originalmente qué pasó en la década de 1990 y qué pasó con el personaje Keiko Fujimori, que era un personaje muy atractivo como tal de cara a las elecciones del 2021, ¿no? Pensando Ese incluso fue en un libro, este proceso de cuando está en juicio, ¿no? Como que despierta un poco claro. esta... Claro, o sea, pero no solamente el juicio, sino el hecho de que entre el año 2016 y el año 2018 ya tenía una bancada importante, 73 congresistas, había perdido por segunda vez una elección, tenía varias, digamos, y había completado ese tránsito de ser, uno de estos pocos casos en el mundo, de ser la heredera directa de una agrupación política y la heredera directa de un gobernante autoritario, asumiendo ella su legado por momentos y renegando del mismo en otros, ¿no? Entonces, fue una historia que obviamente resultaba muy atractiva de contar. Entonces, Jerónimo Pimentel estuvo muy llano a aceptar el proyecto, pero cuando ya íbamos avanzando 300 páginas del proyecto sobre Alberto Fujimori, dijimos, vamos a cortar esto en dos libros, ¿no? Y veamos cómo le va al libro sobre Fujimori, ¿no? Y entonces ese libro, su primer borrador estuvo listo para más o menos febrero del año 2020, con miras a que saliera originalmente a mitad del año 2020, ¿no? Conmemorando los 20 años de llegada, los 30 años de llegada de Fujimori al poder, 20 años y 20 años desde su salida, ¿no? Entonces había ahí, digamos, una primera intención con ello. Pero como ustedes saben, marzo del año 2020 nos cambió la vida a todos, ¿no? Vino la pandemia, todos nos quedamos encerrados en nuestra casa. ¿Y qué pasó? Los proyectos editoriales originales se pararon, ¿no? Uno, porque no había librerías, ¿no? Dos, porque no había forma en ese momento que las librerías pudieran operar. Y tres, porque claro, lo que se terminaba orientando mucho el mercado editorial era a la publicación digital. Y ese era un libro que no estaba pensado, obviamente, con una publicación digital, ¿no? Y claro, lo que comenzaron a aparecer eran publicaciones digitales o publicaciones pensadas en la pandemia o proyectos de libro que fueran mucho más rápidos o mucho más fáciles de hacer. Entonces, una vez que pasamos la primera fase dura de la pandemia, ¿no? Y comienzan a abrir las librerías nuevamente y comienza a haber reparto por delivery, es ahí donde retomamos con el equipo de Penguin Random House
el proyecto de El último dictador, y recién aparece en marzo del 2000, a inicios de marzo del 2020, ¿no? Y llega en un momento en plena campaña electoral, y en un momento en donde, claro, teníamos un público que en su mayoría todavía seguía literalmente cautivo. Y hubo ese año, por la campaña electoral, un boom muy fuerte de libros de carácter político, ¿no? O sea, apareció ese libro, apareció el libro de Christopher Acosta, periodista y jefe de la unidad de investigación de Latina sobre César Acuña, y otras publicaciones vinculadas en general al género político. Pero tanto la de Christopher como la mía fueron las que tuvieron mayor repercusión en el mercado editorial, no solamente en términos de ventas, sino también en términos de discusión pública, ¿no? El último dictador es un libro que se ha reeditado 7 veces, ¿no? O sea, es un libro que ha tenido ya 7 reimpresiones en general. Entonces ya eso te da cuenta de un texto que en términos de mercado editorial le llamaríamos un long seller, ¿no? Es decir, algo que tiene una larga duración de ventas, y de hecho es un libro que se sigue vendiendo hasta el día de hoy, ¿no? Y ha tenido incluso un pico de ventas nuevo a partir del fallecimiento reciente de Alberto Fujimori. Entonces, cuando a partir del éxito y teniendo pendiente el otro libro, aparecen Los Herederos de Fujimori, que es un libro mucho más ambicioso, que reúne la historia de Alberto Fujimori post de huida a Japón, la historia de Keiko y Kenji Fujimori como personajes políticos, y además cuenta la historia política del Perú de entre el año 2000 al año 2021, hasta la elección de Pedro Castillo, ¿no? Entonces cubre las 3 campañas electorales que Keiko Fujimori perdió, cubre a los presidentes desde Paniagua hasta Sagasti, ¿no? Y obviamente cubre cosas como el caso de Lavajato y varias de las cosas que le van pasando a Keiko Fujimori. Entonces, aparece ese libro del año 2022, un libro que también tiene un éxito relativo, ¿no? Y luego de eso, de acabar con ese díptico, nos quedó a nosotros la idea de que el periodo 1980-1990 era un periodo que no tenía mucha bibliografía propia. Es decir, y esto en un doble sentido, ¿no? Había libros sobre el primer gobierno de Alan García, ¿no? El de John Crabtree, ¿no? Alan García en el poder, editado por Pace hace aproximadamente unos casi 20 años. Estaba La Anunciación de Fujimori, de Carlos Reina, ¿no? Un libro editado hace 25 años, ¿no? Pero no había mucho más, salvo algunas publicaciones en inglés sobre el primer gobierno de García. Y había otro vacío mucho mayor, que era el periodo de Belaúnde, ¿no? Fernando Belaúnde Terry es un personaje del cual se habla mucho, pero es un personaje sobre el cual se ha escrito muy poco, ¿no? Y lo que tenemos, digamos, son esfuerzos muy incipientes para conocer a Belaúnde, ¿no? Está el libro de César Porta que salió el año pasado sobre la campaña del 62. Hay un libro de Antonio Zapata sobre la fase de Belaúnde como este joven arquitecto que comienza a ingresar al mundo político, pero más allá del libro de Pedro Pablo Kuczynski sobre el primer gobierno, no había ningún libro sobre el segundo, ¿no? Entonces había un vacío allí que había que cubrir, ¿no? A qué Entonces, cree que se ¿qué? deba esa carencia? ¿A qué cree que se debe esa carencia del periodo de Belaúnde, el segundo periodo especialmente, ¿no? Mucha gente dice, bueno, Belaúnde se le recuerda bien porque los gobiernos siguientes, el primer gobierno, el gobierno militar de Velasco y el primer gobierno de García, que lo sucedieron, fueron pues mucho peores o trajeron cambios mucho más fuertes. Pero entonces un poco la memoria de Belaúnde queda postergada, no se le trata con mucho detalle, ¿no? Porque se prioriza eso otro. ¿A qué se debe un poco esta carencia? ¿Solo a eso? ¿Algo más? A ver, son varias cosas, creo yo, Luis. Una primera es que, claro, Belaúnde, como Aya de la Torre y como otros personajes de nuestra historia, han sido más totemizados que estudiados, ¿no? Felizmente, en el caso de Aya, en los últimos años hemos visto muy buenos trabajos al respecto. Está el de Nelson Manrique, ¿no? Sobre el APRA. Está el reciente Íñigo García Brais, que apareció el año pasado también con un Random House, ¿no? Que en realidad es una traducción de un libro
publicado en inglés en el 2021, ¿no? Pero son trabajos que recién rompen un poco esta idea que se tenía sobre AIA, en donde se escribía más o desde el lado muy detractor del APRA o desde el lado muy agiográfico del APRA, ¿no? Haya sido un personaje mucho más elevado de los altares que estudiado, ¿no? Y creo que lo mismo pasa con Belaúnde, pero en mucha menor medida, ¿no? Belaúnde es un personaje al cual la historiografía local no ha tocado mucho, ¿no? Y se ha concentrado mucho más en el primer gobierno que en el segundo, aunque tampoco hay una gran obra sobre el primer gobierno, ¿no? Pero es un personaje clave de la historia peruana por varias razones, ¿no? Es un personaje que lo que te plantea cuando surge es un nuevo reformismo, una nueva forma de entender cambios, de entender reformas en medio de transformaciones en torno a la clase media peruana, que ya no está buscando al APRA, sino yo busco una cosa muy parecida a los procesos de modernización que se viven en los Estados Unidos en los 50 y en los 60, ¿no? Y además, claro, Belaunde por su propia formación profesional, alguien que piensa en cerrar la brecha de infraestructura, ¿no? Construye el aeropuerto Jorge Chávez, hace la residencia de San Felipe en su primer gobierno y otros complejos habitacionales en todo el país durante ese primer gobierno. Y claro, el segundo gobierno es un gobierno que, como tú bien dices, nadie estudia por contraste, ¿no? Así como, por ejemplo, Morales Bermúdez no es tan estudiado como Velasco, porque la primera fase es mucho más rica de ver que la segunda. En el caso de los 80, Alan García, que es un personaje mucho más atractivo, mucho más carismático, el primer aprista en el poder, es mucho más atractivo para muchos que un señor relativamente mayor, que hace un gobierno bastante mediocre, ¿no? Y claro, como tú bien dices, Belaúnde termina ganando un poco una imagen mucho más agradable entre cierto público por el recuerdo de ciertas obras, el hecho de que efectivamente, claro, en el contraste, por ejemplo, con el segundo gobierno por ejemplo, con el primer gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García es infinitamente peor que el segundo de Belaúnde, siendo ambos muy malos, ¿no? Y además porque, claro, Belaúnde fue un presidente honesto en términos de honradez personal, ¿no? O sea, es alguien que no se enriquece en el poder, es alguien que más bien, digamos, mantiene su mismo casa, su mismo departamento, muere como un presidente de clase media alta, no tiene mayores zozobras económicas. Y claro, además lo otro es que cuando viene la ruptura del orden democrático con Fujimori en el año 92, Belaúnde es de los primeros que sale a repudiar el golpe, ¿no? Entonces, digamos, esa imagen de Belaúnde era mucho más de un señor mayor, casi patriarcal, ¿no? Además, sus modales ayudaban un poco a eso, ¿no? Entonces, creía que era el momento de desacralizar a Fernando Belaúnde y decir, oye, ¿qué pasa con ese personaje? ¿Qué pasa con todas estas historias alrededor? Que tienen que ver además con un periodo muy complicado, que es el periodo de violencia y un periodo de crisis económica en toda América Latina. Justamente esta idea de la caballerosidad de Belaunde también un poco se asocia a esta idea de la ingenuidad, ¿no? Estas tiras en las cuales se le veía en las nubes, se le veía como que no sabía dónde estaba Ismael Guzmán. Claro, por contraste tenemos a Alan García, que tiene pues caricaturas mucho peores. Pensemos en la estatización de la banca, o también los sketches que le han hecho, especialmente el segundo gobierno, ¿no? Eh, por el cual muchos también de la generación de los noventas hacia en adelante hemos conocido a Alan, ¿no? A ese Alan más del sketch y no tanto a ese Alan que nos contaban nuestros papás, nuestros tíos, a los más Ujú, jóvenes, cómo fue vivir ese gobierno, ¿no? Creo que ahí, eh, claro, la imagen de Belaúnde queda mejor posicionada a nivel de honradez y eso, a pesar de esta mediocridad que usted dice que se busca desacralizar en ese gobierno, ¿no? Y asimismo, claro, él quizás no se enriquece tanto, pero sí hay personas que están en su gobierno, ¿no? Pensemos quizás en esta discusión, en este problema de interna acción popular que hubo entre los ulloístas y los salvistas, ¿no?
Pensemos en Sí. el caso Volmer, pensemos también otros casos de corrupción y narcotráfico que estaban ocurriendo en el país en esos años, ¿no? El caso Lambert también, que también va a salpicar a la política peruana. Eh, en ese contexto, parecía que la democracia que había retornado en el 80 era una democracia de cristal, ¿no? Asusada por ahí posibles golpes de Estado, los militares quizás no habían sido juzgados como se proponía en un inicio, cuando se discutió el tema en la constituyente, cómo esos escándalos, cómo esta situación en los 80s va a afectar un poco la reputación de estos partidos políticos, y también va a afectar un poco la estabilidad, que un poco creo yo que termina derivando en el 90, en el 92. A ver, yo lo que creo que hay es, efectivamente, creo que tú has mencionado algunas cosas que a veces se olvidan y que, por ejemplo, el peligro orden de disparar se cuentan, ¿no? Que es el hecho de que, sí, Belaunde, en efecto, es un personaje honrado y honesto en sí mismo, pero es un personaje muy tutubiante en lo que hay que hacer. Y creo que eso explica mucho también lo que ocurrió en estas pugnas internas que había en Acción Popular. O sea, Acción Popular ya tenía estos pleitos internos en el primer gobierno, ¿no? Había un sector del gobierno que quería hacer reformas mucho más orientadas al mercado, había otro sector del gobierno que quería mucho más gasto público, ¿no? Y eso se nota entre los suyoístas y los salvistas, ¿no? Como tú bien lo has mencionado, ¿no? Para quienes tienen, digamos, menos de 40 años, ¿no? Ulloístas por Manuel Ulloa, que fue presidente del Consejo de Ministros, ministro de Economía, durante los dos primeros años del gobierno de Belaunde, además probablemente uno de los políticos más internacionales de la historia, ¿no? O sea, un señor que es miembro del comité consultivo del MoMA, ¿no? Del Museo de Arte Moderno de Nueva York, alguien que es además un socialité, que se casa pues con una miembro de la nobleza española, que aparece en Ola, y que tiene pues todo un conjunto de, digamos, luego se casa con una princesa yugoslava, ¿no? Entonces es un personaje muy internacional, ¿no? Y junto a él, todo un conjunto de personas que quieren hacer cierto grado de reformas de mercado en un contexto que no estaba muy proclive a ellas, ¿no? Y junto a él, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que luego va a ser presidente del Perú. Y el otro lado, tú tenías los salvistas y la encarnación era Javier Orlandini, ¿no? Que también es un señor que la generación que está entre los 35 y 45 años conoce más como un señor mayor, abogado, que fue miembro y presidente del Tribunal Constitucional durante el gobierno de Toledo, ¿no? Este, y claro, Alba Orlandini es alguien que proviene más bien de un sector provinciano, mucho más tendiente al gasto público, que no le gustaban tanto necesariamente esas reformas de mercado, ¿no? Y digamos, había esa tensión en Acción Popular. Y no hay que olvidar que había una tercera facción, la facción de Violeta Correa, ¿no? La segunda esposa de Belaunde, ¿no? Que es una persona que tiene peso y juego propio dentro del gobierno, ¿no? Tú hacías alusión a las caricaturas, algunas, por ejemplo, puestas en monos y monadas, ¿no? El recientemente fallecido Nicolás Yerovi, pero también algunas imitaciones, ¿no? En las cuales Violeta Correa aparecía como una mujer con mucho carácter frente a un Fernando Belaunde que más bien todos se burlaban de que no tenía carácter, ¿no? Entonces, creo que eso te puede explicar una primera voz. Una segunda, tú mencionabas los eventos de corrupción, y sí, en el caso del gobierno de Belaunde hay algunos eventos de corrupción. Varios de ellos están contados en el libro de Alfonso Quirós, algunos se rescatan en peligro orden de disparar. Pero la tesis central del libro, en torno al desgaste de la democracia, de los dos libros en realidad, ¿no? Tanto de peligro orden de disparar como el experimento García, es que ni el APRA ni Acción Popular, que cogobierna con el Partido Popular Cristiano durante 4 de esos 5 años, ni la izquierda, que tiene una fuerte votación durante toda la década del 80, logran hacer frente a los dos grandes problemas que tiene el Perú en los 80. Es la crisis económica generada tanto por factores externos, la crisis de la deuda externa latinoamericana que impacta en toda la región sin importar
cuáles eran los acentos más de mercado, más intervencionistas que tenían las economías en aquel momento en América Latina, y el tema de la violencia generada por Sendero Luminoso y por el MRTA, y tampoco los gobiernos de Belaúnde y García saben qué hacer frente a los excesos y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en medio de esa lucha contra la subversión, ¿no? Entonces, hay un poco ese desgaste se explica por eso, ¿no? Y evidentemente, claro, está también el tema de la corrupción, que es fuerte, ¿no? Inicialmente, que es fuerte en el gobierno de Belaunde, pero lo es mucho más en el gobierno de la García, y que lo involucra personalmente a él. Es interesante lo que menciona, porque claro, tenemos a estos cuatro partidos principales en los ochentas, ¿no? Partido Popular Cristiano, Acción Popular, que cogobiernan, como bien dice, en el periodo 80-85, el primer gobierno aprista, pero también está la izquierda, ¿no? Digamos, dentro de esta oferta que tiene estos cuatro partidos principales, eh, parecieran tiempos más sencillos, más simples de poder diferenciarse o identificarse políticamente frente a los casi 40 partidos que van a postular en esta, parece que van a postular en esta elección. Pero también hay una idea de proyecto, hay una idea ok, tenemos un horizonte, ¿no? Ya sea el horizonte socialdemócrata, el horizonte socialista, el horizonte, digamos, más reformista. ¿Qué tanto de este horizonte realmente había en los políticos peruanos de aquella década? Y bueno, cómo al final esto, como bien dice, eh, quizás no terminan por resolver estos problemas de los ochentas y al final, pues esta democracia termina desgastada. Lo que pasa es que, claro, eran otros tiempos también, Luis. O sea, era un tiempo mucho más ideológico, ¿no? Era un tiempo de discusión mucho más ideológica en general en todo el mundo, ¿no? Entonces tú tenías partidos que respondían o intentaban responder un cierto tipo de ideología, ¿no? O sea, el Partido Popular Cristiano, o sea, el cristianismo, Acción Popular, el menos ideológico de todos, o una vaga idea de reformismo, pero ahí estaba, ¿no? El APRA, más que una socialdemocracia, aunque siempre se trataban de decir socialdemócratas el nombre, más un populismo clásico latinoamericano, ¿no? Y que en ese momento estaba nuevamente virando hacia la izquierda, ¿no? Y la izquierda sí, con todos los matices socialistas que existían, considerando además que la izquierda o el proyecto de Izquierda Unida termina cogiendo facciones que en otros lados hubiesen estado separadas, ¿no? Partido Comunista pro-Moscú, partidos comunistas maoístas, trotskistas, pro-castristas, católicos de izquierda, influenciados por la teología de la liberación, ¿no? Entonces, era una amalgama mucho más compleja, ¿no? Entonces, eso te da cuenta de que sí, habían por lo menos la idea de tener proyectos políticos, y lo que habían eran políticos que, con todos los defectos que tenían y tuvieron en ese periodo, eran por lo menos personas que pensaban en una idea mucho mayor que el provecho personal, ¿no? Entonces, claro, son políticos que no traen resultados en términos de efectividad, pero son políticos que representan mucho mejor esa sociedad de los 80. Pero cuando esa sociedad de los 80 cambia por distintas razones, por la violencia, por la crisis económica, se precariza y se informaliza, esa representación política queda muy vacía. Y ante la decepción de los resultados de los años 80, la gente comienza a mirar otra cosa, y es ahí donde finalmente van a encontrarse con alguien como Fujimori, que va a liquidar ese sistema de partidos, y conforme avanzarán los años, eso se va a precarizar mucho más. Entonces, lo que tú tienes es también la política de otro tiempo, sin ánimo de soñar o de sonar como añorador de esa época. No hay mucho que añorar de los 80, pero sí se extraña ciertos modales democráticos, cierta idea de que el adversario político era eso, adversario y no enemigo, y que eran personas que podían sentarse tranquilamente a conversar o a discutir cosas. Sí, justamente sobre eso vamos a hablar quizás en un rato.
Eh, pero también, como bien dicen los ochentas, está caracterizado, no se puede hablar de los ochentas sin mencionar pues el accionar terrorista de grupos como Sendero Luminoso, el MRTA. Y bueno, con respecto a eso, pues a menudo se dice que el Perú llega con cierto retraso, con cierto desfase a algunos procesos continentales, ¿no? La reforma agraria, por ejemplo, los movimientos guerrilleros de los setentas, o el caso de las dictaduras militares del Cono Sur. Eh, ¿Cómo explicar este desfase a nivel comparativo y de qué maneras este contexto influenció en los marcos de acción, tanto de Sendero como del MRTA, que pareciera más bien estar en este sentido de desfase, no responder a, digamos, programas más continentales o internacionales, sino más bien programas más locales, más autónomos? O recuerda que hay varias cosas que se intentan hacer en los 60 y en los 70 y que no terminan resultando, y hay otras que son un poco distintas a las que se hacen en otras partes de América Latina, ¿no? O sea, por ejemplo, en todas partes de América Latina en los años 60 grupos de jóvenes universitarios se van a La Habana a formar, ideológicamente, pero también militarmente, ¿no? E intentan hacer guerrillas foquistas, ¿no? Algunos en las ciudades, ¿no? Caso de los Tupamaros en Uruguay, o de los Montoneros en Argentina, o de algunas facciones de izquierda en Chile, ¿no? Pero claro, en Chile había ganado Allende, ¿no? Entonces, digamos, la posibilidad de hacer guerrilla era mucho menor. En Argentina, inicialmente los montoneros están esperando que Perón sea un gobernante mucho más hacia la izquierda, Perón más bien se derechiza, ¿no? Y más bien ahí Montoneros termina empujando, Montoneros y otros grupos guerrilleros terminan empujando un poco a la Argentina, lo que fue la dictadura militar tan sangrienta que tuvieron con Videla y otros a la cabeza, ¿no? Eh, entonces, claro, y en el Perú hay los intentos de guerrilla, primero en el 63, que fallan, primero con Heró y Béjar, y luego con de la Puente Uceda, ¿no? Entonces, no es que el Perú estuviera ajeno a ese fenómeno, sino que fue un fenómeno muy menor y es un fenómeno que termina rápidamente siendo conjurado. Entonces, una primera cuestión no es que no estuviéramos en esa pugna dentro de la Guerra Fría, ¿no? Y claro, lo que viene en el año 68 es una dictadura militar. Pero no es una dictadura militar como la brasileña del 64, ni como la argentina del 76, ni como la chilena del 73, o la uruguaya del 73. Son dictaduras todas, incluyendo la de Velasco, que buscan prevenir la existencia de una revolución comunista. Pero la diferencia que tiene Velasco con los demás son dos. Una primera es el tipo de reformas que va a emprender, ¿no? Si los gobiernos militares argentinos querían hacer un poco de gasto público y ciertas reformas de mercado, y el gobierno chileno se tropieza con los Chicago Boys y arman el primer intento de reforma de mercado en América Latina, Velasco más bien lo que quiere hacer es un proyecto nacionalista muy parecido a lo que hacía Tito en Yugoslavia. Eso era un poco el horizonte que tenía Velasco en general, si queremos emparentarlo con algo que estaba más o menos en boga en la misma época, ¿no? Entonces, Velasco hace ese proyecto de reformas nacionalistas, dentro de las cuales la reforma agraria es la que está un poco más a la cabeza. Entonces, hay una primera peculiaridad peruana ahí. O sea, Velasco hace ese proyecto y además con menos violaciones a los derechos humanos significativamente que otros gobiernos militares de la misma época en la región, ¿no? O sea, digamos, lo más cruento que tuvo Velasco, y que no es poco, fue la represión de las huelgas en Ayacucho en 1969 por la gratuidad de la enseñanza, ¿no? Pero de ahí no hay, pues, grandes escuadrones de la muerte, ni desapariciones, ni muchas de esas cosas. Lo que hay es básicamente censura, hay deportaciones, eso sí, un montón, ¿no? Eh, Porque finalmente es un gobierno autoritario, ¿no? Y sobre esa base se va construyendo, ¿no? Entonces, digamos que esa peculiaridad del gobierno militar creo que también marca algunas cosas. Pero lo otro que marca es un poco el rumbo que tienen tanto Sendero Luminoso como el MRTA.
Sendero Luminoso, a diferencia de otros grupos armados en América Latina de la misma época, no es un grupo inspirado por la Revolución Cubana, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, con los sandinistas, en cierta medida con las FARC o con el ENL en Colombia o con otras guerrillas, ¿no? Es más bien una guerrilla impulsada por la Revolución Cultural Maoísta. Y la Revolución Cultural Maoísta era absolutamente sanguinaria, lo cual explica por qué Sendero Luminoso es tan sanguinario y con índices tan fanáticos como los que termina teniendo con este Guzmán a la cabeza, ¿no? O sea, lo que Guzmán crea en el fondo es una secta, ¿no? Muy paradójico, ¿no? En el Perú, más o menos de la misma época, 1970, 1971, se crean dos sectas. Una secta maoísta llamada Sendero Luminoso en 1970 y 1971 una secta llamada Sodalicio de Vida Cristiana, ¿no? Fundada por Luis Fernando Figari, ¿no? Una apuntando a campesinos y a gente de clase media baja en Ayacucho y la otra apuntando a gente de clase media alta y alta en Lima, ¿no? Ambas son sectas. Una sanguinaria, que le cuesta 70.000 muertos al país, y la otra con un abusador serial a la cabeza y liquidada por el Vaticano hace unos días, ¿no? O sea, pero te das cuenta de que hay otro tipo de fenómeno detrás. El MRTA es una cosa mucho más parecida originalmente a las guerrillas más cubanas, ¿no? O a grupos armados que están dando, digamos, muy parecidos, por ejemplo, al Frente Farabundo Martí en El Salvador, o al Faro de Carajo en Ecuador, ¿no? Pero el MRTA que quiere iniciarse como ese, que quiere un poco al inicio deslindar de Sendero Luminoso, termina atrapado en la misma lógica, ¿no? Termina atrapado en las mismas prácticas terroristas y sobre todo en la sistematicidad del secuestro, ¿no? Entonces, eso te explica por qué ambos grupos terminan siendo excepciones a lo que se vive en otro lado. En el caso de Sendero Luminoso, por la raíz ideológica y por el fanatismo, y en el caso del MRTA, porque la vorágine del periodo de violencia lo lleva a buscar cada vez una mayor radicalidad. Por ejemplo, uno de los sucesos tristemente recordados de los 80 es la masacre de periodistas en el Churajay, que desemboca también en que cierto personaje vinculado más a las artes, como el novelista Mario Vargas Llosa, esté a cargo de la comisión, ¿no? La comisión del Churajay, pero que también comienza a implicarse cada vez más en política, ¿no? Es invitado por Belaunde para que forme parte del gabinete, luego tiene estos tanteos para que sea candidato independiente. eh, Cuando Alan García hace el intento de extensión de la banca en el mensaje presidencial del 87, él pues protesta, se funda el Movimiento Libertad, luego, bueno, se funda el Fredemo, y pareciera pues que en esos años, de finales de los 80, ya con la hiperinflación, con la violencia terrorista pues a todo dar, eh, pues en un inicio parecía, ¿no? Que esta opción liberal, ¿no? Con esta campaña incluso anticipada, ¿no? Que básicamente el libro del experimento García es eso, es la narración de cómo se va desgastando, ¿no? Esta campaña presidencial tan eh, dilatada. ¿Qué tan real era esta posibilidad de un gobierno de tendencia liberal en los noventas, ¿no? Pensemos, o dirigía más bien por un independiente, ¿no? O de alguna manera independiente. Pensemos en Belmont, eh, antes, en el 89 me parece, y el Mm. triunfo final de Fujimori, ¿no? A ver, ahí estás tocando varios temas, ¿no? Una primera cosa, ¿no? Y si ya nos vamos hacia el experimento García, digamos, hay dos grandes protagonistas en ese libro. Uno es Alan García y el otro es Mario Vargas Llosa. Y claro, Vargas Llosa es alguien que está en política desde los 50 hasta que se ha retirado a su par de años. Y es alguien que está escribiendo y diciendo cosas muy distintas a lo largo de las décadas, ¿no? En los 50, miembro de una célula clandestina del Partido Comunista, luego a fines de los 50 y hasta inicios de los 70, alguien muy favorable a la democracia, perdón, perdón, a la Revolución Cubana, ¿no? Eh, a partir del 71 rompe con la Revolución Cubana, tiene un breve coqueteo con la socialdemocracia, pero a partir de fines de los 70 se vuelve liberal, ¿no?
Y claro, no hay que olvidar que en el mundo las ideas liberales se ponen de moda, ¿no? En términos intelectuales están Friedman y están Hayek, de hecho vienen a Lima en ciertos momentos de la década del 80, ¿no? Estaban gobernando Ronald Reagan y Margaret Thatcher, dos campeones de la reducción del Estado en aquel momento, aplicando muchas de esas ideas, tanto de Friedman como de Hayek, ¿no? Y claro, Vargas Llosa además toma una vertiente de liberalismo mucho más integral, no solamente se queda en lo económico, sino que también es alguien que ve la libertad como la consolidación de la democracia liberal y también de un sistema de valores mucho más abierto en ciertas cosas, ¿no? Migraciones, sexualidad, género, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el Vargas Llosa que tenemos en los 80 es un Vargas Llosa que es alguien que está mirando mucho al mundo y que en determinados momentos la política peruana lo quiere absorber, ¿no? Eh, Integra y preside la comisión del caso Churajay, lo cual lleva incluso juicios, amenazas y demás. Coquetea con la posibilidad de una candidatura presidencial, con una suerte de alianza de la centroderecha, ¿no? Con Acción Popular, con el Partido Popular Cristiano, pero al final eso falla, ¿no? Y cuando viene el intento de estatización de la banca, es él el que se coloca al frente, siendo una voz no partidarizada, lo cual le da cierta ventaja para ponérsela en García, ¿no? Y claro, el libro, como tú bien has dicho y has mencionado, es un libro que no solamente cuenta la historia de la degradación del primer gobierno de Alan García, que es una degradación muy fuerte, muy feroz, sino que también cuenta la historia del desgaste de Vargas Llosa, porque Vargas Llosa asume un conjunto de decisiones que lo llevan a la derrota. En un momento está súper convencido que precisamente ese programa liberal es algo que lo va a llevar a la victoria, ¿no? De que la gente vota por ideas. No se da cuenta de que efectivamente la gente vota por cuestiones muy emocionales, ¿no? No solamente en el Perú, sino en varias partes del mundo. Si no, veamos por qué Trump es por segunda vez presidente de los Estados Unidos, ¿no? O, y también armar una alianza con Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, lo que te amarraba frente a una política mucho más tradicional, ¿no? Entonces, eso te da una idea efectiva de que Vargas Llosa va tomando todo un conjunto de decisiones en torno a frente a o llegando a esa derrota y que además está rodeado de un círculo muy pequeño de familiares y amigos y en donde muy pocas personas son capaces de decirle, te estás equivocando. Y creo allí que efectivamente esa campaña que parecía muy bien preparada, que traía por primera vez expertos del extranjero, termina no leyendo adecuadamente el momento, cosa que primero Belmont y luego Fujimori sí saben hacer. Sí, justamente ahí creo que es donde engarza un poco el final del experimento García, ¿no? Con el inicio del último dictador, ¿no? En cierto Exacto. modo, este, el, la derrota de Vargas Llosa, que un poco se veía venir en realidad eh, pocos meses antes, ¿no? Porque en realidad las encuestas lo daban que él iba a luchar con, con el APRA y de la nada aparece pues este candidato independiente, ¿no? Alberto Fujimori, que termina pues cambiando la vida política del país desde los 90 hasta ahora, ¿no? Pero bueno, si Ujú, bien hemos hablado de política, de esta narrativa política que está pues a lo largo de de todo el libro, también pues no podemos dejar de lado los aspectos más culturales. Pienso, por ejemplo, en la música, Miki González, que está eh, en el título del primer libro, Peligro, Orden de Disparar. También, bueno, Soda Stereo está llegando. Pasamos por el cine, ¿no? Star Wars, ujú, El Retorno del Jedi, Rocky 4 y también eventos deportivos, ¿no? Como su campeonato de vóley del 82 o el desastre del Fokker del 87, ¿no? Algunos de de las frases, de letras, aparecen en el libro, ¿no? Tanto en los de Peligro, Orden de Disparar como en el experimento García.
¿no? Eh, ¿Cómo de alguna manera podría explicarnos de qué manera cree usted que estos eventos, sucesos culturales, de alguna manera distensionan o tensionan aún más a una población que está viviendo pues en este proceso de crisis y desgaste económico, político, social? Yo creo que muchos de esas expresiones culturales, Luis, les permiten a la gente desfogar y olvidarse de ciertas cosas o tratar de representar cierta, digamos, hartazgo con otras, ¿no? ¿Qué podría ser un desfogue, ¿no? Por ejemplo, en el año 82 en la selección peruana de fútbol, de su generación dorada, el canto del cisne de la misma, y su participación en el Mundial de Fútbol, ¿no? Que la ilusiona mucho el despegue del vóley. Tú has mencionado el subcampeonato del 82, pero también habría que mencionar la medalla de plata de Seúl 88, ¿no? O sea, tan es así que Sendero Luminoso se abstiene de hacer atentados terroristas en los momentos en que se jugaba el vóley, ¿no? Una cosa bien peculiar. Eh, Son momentos en los cuales también se expresa mucho del hartazgo con la gente, ¿no? O sea, el disco de Miki González, donde está contenida esta canción que da nombre al primer libro sobre los 80, ¿no? Peligro Orden de Disparar, Puede Ser Tú, es probablemente uno de los discos más políticos de la historia del rock peruano, ¿no? Y el disco más político de la carrera de Miki, ¿no? Y hay muchas de estas cosas, ¿no? La presencia del rock en español como desfogue, la presencia del rock subterráneo como presencia, sobre todo entre el periodo entre el 85 y el 88, ¿no? Eh, Atrás de todo eso, la cumbia y la chicha dando vueltas, ¿no? Y claro, es un universo muy peculiar en donde hay publicaciones que recogen ciertas cosas del momento, ¿no? Ya habíamos mencionado Monos y Monadas, está el suplemento No de la revista Sí, está la propia revista Caretas, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas del humor popular que se van cogiendo. Hemos mencionado anteriormente, por ejemplo, los programas de humor, ¿no? Risas y Salsa, más en las postrimerías de los 80, Carlos Álvarez ya con un programa propio, Jorge Benavides con un programa propio, ¿no? Entonces, Tulio Loza. Entonces, hay también un espacio de ese desfogue y bálsamo que tiene la gente frente al tema de el humor, la música, en todas sus representaciones, la televisión, ciertas actividades deportivas, ¿no? Son como que refugios que toma la gente en contextos que son muy difíciles, ¿no? Y que, claro, se conjugan con otras cosas que están pasando en el mundo, ¿no? En los 80 es el mundo del rock en español. Digamos, en el mundo es, digamos, un momento en donde ciertos deportes despegan, ¿no? En donde hay una cultura deportiva mucho más amplia, mucho más universal, ¿no? Y en donde, además, creo yo que efectivamente la televisión se convierte en el entretenimiento por excelencia, sobre todo cuando la plata no alcanza y no tienes para salir a la calle, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué te queda si no estar pegado a la televisión todo el tiempo que puedas? Entonces los personajes de la televisión se vuelven como que tu compañía, ¿no? Además, claro, la gente no salía no solamente porque no tenía plata, sino porque le rentaba un coche bomba. Eso hacía efectivamente de que la vida fuera muy distinta a la que era ahora, ¿no? Y por eso es que también todos esos elementos de cultura popular fueran muy añorados por quienes ahora pues tienen 45, 50, 55 años, ¿no? Porque eran el refugio frente a una situación clara y notoriamente en descomposición en un país como el Perú. Y que de algún modo por contraste, comenzamos a ver ahora cómo también los medios están, están cambiando, los medios de diversión, ¿no? Pienso ahora en plataformas como Twitch o Kick, pero también, por ejemplo, que muchas de las redes, pero también Augusto Ferrad, estaban todavía pululando, todavía seguían, o a veces siguen todavía bajo otros medios, incluso teniendo una cierta influencia política hoy en día, ¿no? Eh, bueno, en realidad,
digamos, para poder concluir un poco con esta entrevista, ¿qué aspectos cree usted que se mantienen y cuáles, digamos, ya han cambiado? O puede responder solamente una de las dos, entre los ochentas y hoy en día, ¿no? A ver, o sea, definitivamente hay un mundo que ha cambiado, ¿no? No estamos en un mundo tan ideológico o tan marcadamente ideológico como era ese momento de grandes ideas, de grandes cambios, pero sí estamos en momentos de batallas culturales, o esta idea de pugnas culturales, pero ya no en torno a grandes ideas sobre el mundo, sino a cuestiones mucho más puntuales, ¿no? Las relaciones internacionales, las cuestiones de género, las relaciones entre hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Eh, tenemos, digamos, eh, en los 80 teníamos una democracia muy precaria, hoy también la tenemos, ¿no? Algunos dicen que no la tenemos ya, ¿no? Que hemos pasado nuevamente a ser un régimen híbrido, pero hay toda una discusión entre mis colegas politólogos al respecto, ¿no? ¿Qué hay de común? Poco respeto a los derechos humanos, ¿no? En los 80 y ahora, ¿no? Eh, y cierto pesimismo frente al país y al mundo, ¿no? La idea de que en cualquier momento el mundo se puede quebrar, ¿no? En los 80 había mucho esta idea de que todavía había el peligro de la guerra nuclear, hoy día no hay ese peligro de la guerra nuclear, pero sí hay el peligro, pues, de líderes sin control propio que pueden llevar a la humanidad a situaciones de descontrol muy amplias, ¿no? Y a sus países a situaciones de descontrol muy amplias, ¿no? Y cierto llamado a la radicalidad, que ese sí es que es una cuestión que, claro, se emparenta un poco con lo que nos ocurrió en el Perú en los 80, ¿no? La idea de búsqueda de soluciones radicales por fuera del sistema o si están dentro del sistema, tratando de sacarlo a lo mismo, ¿no? Entonces, creo que eso, digamos, sí emparenta ciertas cosas entre una, entre una cosa, entre una cosa de la Bueno, otra, entre una década y la otra. bueno, y en esas 4 décadas, pues hay cosas que se mantienen y cosas que han cambiado, pero eso que se mantiene, en muchos casos, parece ser en clave negativa, ¿no? Bueno, esperemos que los años que vengan nos permitan decir que que esa profecía, esa tendencia a lo negativo no se ha cumplido. Cada vez un poco es más difícil, pero tratemos de pensar en positivo. Siempre creo yo atados a la experiencia histórica, ¿no? No, hay que Sí, por soñar, pero sobre una supuesto. base, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que sí hay digamos, invitación a un cierto grado de esperanza. En los 80 con todo, la buscamos tener, ¿no? Y yo creo que ahora también deberíamos buscarlo tenerlo. O sea, yo sí creo que sí puede haber razones, no para el optimismo, pero para atisbar ciertos grados de esperanza en el futuro, pero también siendo lo suficientemente realistas para saber de que estamos en un contexto que en muchos casos puede ser hostil a cierto tipo de causas, a cierto tipo de cuestiones, que entre los 90 en el mundo y los 2000 en el Perú hasta hace muy poco eran cuestiones muy populares, ¿no? La propia democracia liberal, los derechos fundamentales, situaciones mucho más igualitarias o discusiones mucho más moderadas, ¿no? Quizás lo que haya despertado hoy es la necesidad de buscar liderazgos mucho menos radicales de los que se buscaron o de los que tenemos hoy en día, ¿no? Y quizás esa puede ser la esperanza que podamos tener en el futuro, no solamente en el Perú, sino en general en el mundo, ¿no? Bueno, agradecemos mucho la participación del profesor José Alejandro Godoy, y nuevamente, si es que ustedes, público, les interesa conocer más acerca de los 80, pues estos dos libros, Peligro, Orden de Disparar y El Experimento García, pues está disponible en todas las librerías y pueden comprarlo para poder un poco conocer más a detalle acerca de esta década tan convulsa y que, bueno, por suerte, gracias a los libros del profesor Godoy, podemos conocer un poco más, ¿no? Agradecemos mucho su participación y los invitamos para nuestra siguiente entrevista que se va a anunciar muy pronto.